Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Momentos de Victoria, con un servidor, el pastor Arturo Pineda. Este programa es parte de la congregación Victoria y lo compartimos todas las tardes, esperando que sea de bendición para su vida. Hemos estado estudiando encuentros con Jesús. Y antes de continuar, les invito a que cierre sus ojos y vamos a comenzar este tiempo orando. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de una tarde más venir a buscar juntos tu rostro, tu dirección, que tú nos hables, que tú nos llenes con tu Santo Espíritu. Gracias por mis hermanos, Señor, que cada tarde se conectan para buscarte a ti. Bendice sus vidas, llénalos con tu Santo Espíritu. Resplandece tu rostro sobre nuestras vidas, Señor, y háblanos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición poder estar aquí cada tarde, juntos, orando, estudiando la palabra. Como digo, estamos en esta serie de estudios, los hemos titulado Encuentros con Jesús. Y el día de ayer que veíamos a Felipe y al etíope, yo les decía que aún no era el tiempo para que se predicara la palabra en la nación de Etiopía. Pareciera algo ilógico para nuestra mente. ¿Cómo que no era el tiempo? Aún no, porque primero era necesario que el Señor tratara con el corazón y con la mente de los apóstoles y de la iglesia. Y eso sucedió en la ciudad de Cesarea. Ayer terminamos leyendo el último verso del capítulo 8 de los Hechos 8:40. Y dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Tal vez Felipe no era el más prominente o más famoso de los apóstoles, tal vez no era el más carismático, pero lo que sí era es que era obediente al Señor. Y eso es lo que importa. Tal vez tú no eres el más carismático en tu iglesia, tal vez no eres el más famoso, el más conocido, pero lo importante es que seamos obedientes al Señor. Él fue a Samaria y cuando comenzó a haber muchos convertidos, ¿qué pasó? Desde Jerusalén enviaron refuerzos, mandaron a Pedro y a Juan. Ahora llega a Cesarea, una ciudad costera al norte de Israel, una ciudad que fue construida por Herodes en honor al César. Pero es curioso que estando él ahí, el Señor tenía un propósito para alguien más, no para Felipe. Y acompáñeme ahí a Hechos capítulo 10, versículos 1 al 4. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 4. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjense, tenemos aquí a un centurión romano que era piadoso y temeroso de Dios. Él conocía solamente el Antiguo Testamento. Él conocía la ley, conocía a los profetas, le habían enseñado, había aprendido, había buscado la palabra. Pero él no había conocido aún al Mesías resucitado. Me llama la atención que dice, oraba a Dios siempre. Cuando tú y yo oramos, el Señor se revela en nuestra vida. Cuando tú y yo tenemos ese anhelo de conocerlo más, de estar en oración, en comunión con Él, Él se revela a tu vida. Y dice que un ángel, tuvo una visión de un ángel de Dios que le decía, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermano, el Señor recuerda cada una de tus oraciones. ¿Cuántas oraciones has hecho? En este mes que ya está por terminar, ¿cuántas oraciones has hecho? El Señor las recuerda. A Él no se le olvida. Tal vez tú ya no te acuerdes lo que oraste el 24 de febrero del 2020, hace un año.
Ya no digamos cuando, hace muchos años, hace un año exactamente. Antes de comenzar la pandemia, antes de toda esta enfermedad, de toda esta crisis, toda esta mortandad, pues seguro que no te acuerdas lo que estabas orando hace un año. Pero el Señor sí se acuerda. Dios tiene un tiempo para cada cosa, para cada oración. Él está atento a nuestras oraciones. Pero no solamente las oraciones recuerda el Señor, también el Señor tiene memoria de tus ofrendas. En este tiempo de crisis hay muchas personas que se resisten a darle al Señor su diezmo, sus ofrendas, por temor a que no les alcance para pagar todo. Dice, ay, Dios conoce mi corazón. Cuando tenga le voy a dar. Dios conoce mi corazón, que yo quiero darle, pero ahorita se me hace que no me va a alcanzar. Dale al Señor. El Señor recuerda cada una de tus ofrendas. Ahorita les dije que Cornelio aún no conocía al Señor, aún no tenía ese encuentro con Él. Sin embargo, en esa visión tuvo su primer encuentro con Jesús. Dice que Cornelio vio al ángel de Dios que le hablaba por su nombre, que le dijo Cornelio, y él le contesta, ¿qué es, Señor? La traducción del lenguaje actual dice, ¿qué desea mi Señor? En el capítulo 9 de Hechos leímos cuando el Señor le habla a Saulo, él le dice, ¿quién eres, Señor? Es probable que esta visión de Cornelio, el Señor mismo le haya hablado en forma de ángel para darle un mensaje importante. Puede ser. Versículos 5 al 8 del capítulo 10 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado, los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. El mensaje era que mandara buscar en la ciudad de Jope un hombre llamado Simón. Jope era otra ciudad costera que estaba un poco más al sur. A un hombre llamado Simón, de sobrenombre Pedro, que estaba morando en la casa de otro hombre llamado Simón, que era curtidor y vivía junto al mar. Y le dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué el Señor mandó a Saulo a Damasco? Para que alguien le hablara y le dijera qué tenía que hacer. ¿Por qué no decírselo ahí mismo ese día que tuvo esa visión? ¿Por qué el Señor le dice a Cornelio que mande buscar a Pedro y no le da el mensaje ahí mismo en esa visión? Porque, ¿sabes el por qué? Porque los que hemos recibido la comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, de hacer discípulos, somos tú y yo. Somos nosotros. Nosotros hemos recibido esta comisión. No los ángeles, nosotros. No el Señor ya hizo su parte. Ahora es nuestra comisión llevar el mensaje de salvación a otro. Como dijimos, el Señor tenía que tratar con el corazón de Saulo, pero también el corazón de Ananías. Pero también era necesario que hubiera evidencia de lo que sucedió ahí en Damasco para que Ananías testificara a los hermanos lo que el Señor había hecho en la vida de Saulo. Y con Cornelio es igual. El Señor tenía que tratar con Cornelio, pero también con Pedro. Y lo que sucediera ese día era necesario que Pedro diera testimonio a los hermanos. Versículos 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió,
no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro estaba orando cerca de la hora sexta, es decir, cerca del mediodía. Tenía mucha hambre. Y dice que tuvo un éxtasis, tuvo como una visión de parte del Señor. Estaba sorprendido de lo que veía. Vio el cielo abierto y un lienzo en el que habían todo tipo de animales, cuadrúpedos terrestres, cuadrúpedos reptiles, aves del cielo. Y en eso una voz le dice: Pedro, levántate, mata y come. Pedro reconoció que era la voz de Dios, la voz del Señor, y le dice: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hermanos, desde Moisés, el Señor les había dado una lista de animales que sí podían comer y una lista de animales que no podían comer. Lo vimos cuando el Señor fue a Gadara. Entre los animales estaba el cerdo. Era parte de la ley y por lo tanto debía obedecerse. Pero ahora el Señor le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El Señor estaba preparando el corazón de Pedro para que fuera a predicarle a Cornelio, a un romano, a un centurión, para que entrara a su casa y le diera el mensaje de salvación. Versículo 17 al 20. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro todavía estaba meditando sobre la visión de los animales, de los reptiles, de las aves. Y en eso llegan los enviados de Cornelio, los 2 siervos y el soldado. Y el Espíritu le dice: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Si la visión de los animales que debían de comerlos él era confusa y difícil de aceptar para Pedro, el que el Señor lo enviara a esta misión iba a ser mucho más difícil para Pedro, pero también para la iglesia. En ocasiones, hermano, Dios nos dice que hagamos cosas que parecen ilógicas, pero parecen ilógicas para ti y para mí, no para el Señor. Así que hagámoslas. En ocasiones Dios nos manda a lugares que no queremos ir. Ve. Felipe fue al desierto porque el Señor lo mandó a predicarle a uno. Ahora Pedro tenía que ir a la casa de un hombre llamado Cornelio, que vivía en otra ciudad más al norte, que tenía que caminar o ir, no sé, en caballo, en burro, no sé en qué iba a ir Pedro, pero tenía que ir ahí. En la casa de un centurión, aunque no quisiera, porque primero es obedecer al Señor antes de lo que yo quiero hacer. El día de mañana vamos a continuar con el encuentro de Jesús con Cornelio. Pero esta tarde vamos a orar. Señor, durante este mes tú nos has estado hablando de los encuentros contigo, pero también nos has hablado la importancia de ser obedientes, la importancia, Señor, de no sobrepensar las cosas, no sobremeditar las cosas, sino obedecerte a ti. No razonar lo que tú nos dices, Señor, sino obedecer tu palabra. Tú le dijiste a Felipe que fuera al desierto y él fue. Tú le dijiste a Pedro que era necesario que fuera a la casa de un centurión y él estaba dispuesto a obedecer. Gracias, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos que están esta tarde viéndonos, que ellos sean y yo con ellos seamos obedientes a tus mandatos, a tu palabra. Que seamos sensibles a los tiempos, Señor. Que seamos obedientes a ti. Señor, tú estabas preparando el corazón de Pedro.
así como preparaste el corazón de Ananías. Señor, prepara nuestro corazón para lo que tú quieres hacer en este 2021. ¿A quién quieres que le compartamos? Señor, quedan escasos 4 días de este mes de febrero. Que lo aprovechemos estos 4 días para compartirle a alguien que no te conoce a ti. Muéstranos a quién, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como te digo, el día de mañana vamos a continuar con este encuentro de Jesús con Cornelio. No te lo pierdas. Acompáñanos a las 6 de la tarde. El día de hoy, a las 7, unos minutos más, tendremos nuestro culto presencial ahí en la congregación. Ven con tu familia a alabar al Señor. Hoy miércoles, a las 7 de la tarde. También quiero invitarte, este viernes tendremos un tiempo de oración unida. Vamos a estar transmitiendo de la congregación Misiones, igual a las 7 de la tarde, viernes a las 7 de la tarde, a través de Facebook, a través de YouTube estaremos transmitiendo. Únete en ese tiempo de oración. Va a ser de gran bendición. No te lo pierdas. Y el sábado te invitamos, si no hay ningún cambio el día de mañana jueves, si no hay ningún cambio en cuanto a las restricciones, te invitamos este sábado a las 6 de la tarde, ahí en la congregación, para juntos gozarnos alabando al Señor. Insisto, si no hay ninguna modificación, este sábado a las 6 de la tarde. Te esperamos mañana, 6 de la tarde, aquí en Momentos de Victoria. Y hoy, a las 7, ahí en la congregación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sus ojos sobre tu vida, que te dé su gracia, de su misericordia y de su paz. Recibe un fuerte abrazo y nos vemos mañana, 6 de la tarde.